como hemos visto, entonces hay una forma del Antiguo Testamento que llamamos conjunto de libros. El Antiguo Testamento son pactos, o es un pacto, ya te que, y un pacto fue transmitido de generación en generación, y lo que nos llegó eran 39 libros que fueron sumados después con 27 libros. Ahora, la importancia de la narración del Antiguo Testamento es que cada segmento de la literatura del Antiguo Testamento comprende cierto tipo de libros, ¿ya? Y en la literatura tenemos que darnos cuenta que esa relación de libros está dividido en conjuntos desde históricos, poéticos, proféticos, que conforman el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, la parte de la ley, que nosotros hablamos de Torah, o la ley, ¿ya? Eh, Da la base esencial y el fundamento para entender por qué para ellos, el pueblo judío, era importante preservar y mantener esa tradición, ¿ya? Estos libros, ¿ya? De la ley se sumaron después, o a la Torah o la ley, se sumaron los Nebim y los Ketuvim, que ahí vienen los Reshonim y los Aharonim. Reshonim, que son los anteriores o primeros, y luego los Aharonim, que son los posteriores, ¿ya? Entonces, es a eso que se fueron sumando este tipo de libros. Y el conjunto total de cómo nosotros lo identificamos que es el canon, este que nos dejaron. Hay versos bíblicos, ustedes ven Mateo 23 34 35 o de pronto Lucas 11 al 51, ¿ya? Fíjense qué nos dice, ¿ya? Mateo 23 34 al 35. ¿Ya lo tienen? ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Ya, así es. Dice, ay, perdón. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre, justo que se ha derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Fíjense que aquí habla de dos personas, una de la sangre de Abel, que es el libro de Génesis, y la sangre de Zacarías, que no es el profeta, sino es el sacerdote, ¿ya? Porque esto se menciona en Segunda de Crónicas 24 22 al 24, ¿ya? Segunda de Crónicas 24 22 al 24. ¿Qué nos dice Crónicas? ¿Ya? Revisemos, ¿ya? Ah, tiene el primero que lo tenga, lo lea. ¿Lo tiene alguien? ¿Ya? Segunda de Crónicas 24 22 al 24. ¿Ya lo tienen ahora? Perdón, pastor, segunda Crónicas Sí. Ve- 22 dijo, ¿verdad? 24, el versículo 22 hasta el 24. Lo voy a leer, pastor.
por favor. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías. Había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Palabra del Señor. Fíjense, habla de justamente este hecho, ¿no? Histórico. Entonces, está mencionando Crónicas y está mencionando justamente a Génesis. ¿Por qué? Porque el orden que nosotros tenemos está mal hecho. Hemos adoptado la forma del orden de la Septuaginta, de la Vetus Latina, ¿ya? Pero es un orden no adecuado. El orden correcto es de la Biblia hebrea. Y el primero y hasta el último justamente refieren a esos dos libros, ¿ya? Por eso mencionamos la ley, los escritos, los profetas, ¿no? Entonces es el orden adecuado. Ahora, eh, en el canon del Antiguo Testamento, ¿ya? Tiene muchos nombres, ¿ya? Porque a veces le llaman canon eterno, canon perfecto, el libro de Moisés, ¿no? Tienen muchas formas en las cuales se menciona. Y en la Biblia a veces le dicen Moisés, y Moisés escribió todas las palabras que se le había dicho, entonces, y por eso dicen las palabras del Dios eterno, o sea, ahí menciona eso, ¿bien? Entonces hay muchas formas de mencionarlo. Ahora, cuando nosotros miramos en el canon, por ejemplo, es cronológico, tiene una cronología, ¿ya? Y hay cánones, se puede decir que son cánones, ¿ya? Porque son listas en realidad. Listas que han adoptado parecidas al canon del Antiguo Testamento o el canon judío. Uno de los primeros cánones que ha surgido ha sido el canon etíope. Ah, no, el canon, perdón, el proto-samaritano. Ustedes se recuerdan por qué los samaritanos cuando fueron retirados, no, en Primera Crónicas, capítulo 6 se menciona que había una persona que es el bisnieto de Aarón, ya, que es Abisúa, más o menos. Se entiende que él había escrito este canon y mantiene la tradición samaritana. Y los samaritanos, cuando fueron excluidos del judaísmo, optaron más o menos por mantener o escribir su propio canon diferenciado. Modificaron algunas palabras, cambiaron algunos relatos, ya, acomodando según su opinión y al final el rollo más antiguo de ellos debe ser del siglo X, no, perdón, del siglo XIII, más o menos después de Cristo, porque igual, o sea, ha sido desgastado y protegido. Hasta ahora ese rollo está muy cuidado, pero más o menos se les expulsó, se les rechazó más o menos en el año 400 por Nehemías, porque ahí es donde no querían juntarse con los samaritanos porque se habían contaminado. ¿Ya? Y cuando sacaron la traducción de ese canon, ¿no? Ya, y vieron pequeñas diferencias. Y uno de los que más o menos se ajustó es un erudito que vio esta diferencia, un francés, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es el que vio y entendió de que era un canon diferente, no era el mismo. Luego, en la antigüedad, antes de Jesús, incluso en tiempos de Jesús, había un canon eh, que se hizo para, para la Biblioteca de Alejandría, que lo menciona justamente Flavio Josefo, y es justamente la Preceptoaginta.
¿ya? En el cual Ptolomeo II solicita eh, que se incluyeran dentro de la biblioteca varios libros, incluyendo el canon judío, ¿ya? O tener una biblioteca de los judíos que esté incluida ahí en su salón principal de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, no solamente fueron de los judíos, ¿ya? Sino la orden impartía a todas las regiones conquistadas y se pedía que toda la literatura posible fuera llevada y trasladada para ampliar esta biblioteca a ese lugar. Y se pidió, según la tradición, que no es muy aceptable para muchos porque es medio rara, a solicitar de que los judíos eh, tradujeran. Se hizo traer una, dicen ya, místicamente se hizo traducir 70 ancianos. Eso es dudable porque ese 70 es un número cabalístico, ¿ya? O que de entender otra cosa también. En el judaísmo recuerden que los números tienen una intención, ¿ya? Muy importante. Pero ellos empezaron a hacer la traducción. Pero para el tiempo, para el espacio en el cual se les ordenó, ellos se entiende que no han traducido toda la Biblia, solamente han traducido los primeros 5 libros del Pentateuco, ¿no? Que llamamos ahora. Lo demás no se tradujo, ¿ya? Las evidencias arqueológicas también demuestran esto, porque solamente hay 4 fragmentos bien pequeños de segmentos del Pentateuco. Entre ellos están segmentos de Levítico, un segmento creo que de Génesis y un segmento de Números. Entonces, se entiende que ha existido, por eso, por la evidencia, pero no hay más posteriormente. La traducción de la Septuaginta tal vez se ha debido más que todo en el periodo del cristianismo para el siglo segundo, tercero, ¿ya? Uno, judíos conversos o posiblemente judíos, entre ellos está Símaco, Aquila, que era judío, ¿ya? Luego vendría, pues bueno, son las más conocidas. Luego estaría la políglota, donde se insertó ya mayor cantidad con Orígenes, ¿ya? Y algunos dicen, no, es la Biblia que Jesús usaba, la Septuaginta. No es muy dable esto por muchas razones, ¿ya? No es muy aceptable, no es muy reconocido y tampoco es muy creíble por muchas razones. Lo que pasó, algunos entienden de que es posible que Orígenes haya insertado forzosamente algunos escritos de lo que ya existía de las cartas de Pablo y algunos segmentos del Evangelio a la fuerza. Actualmente la crítica, ah, los filólogos, una parte de ellos entienden así. Otros dicen, no, Jesús usaba la Septuaginta. No es muy creíble esto. Lo que sí se puede dar es que sí Jesús usaba posiblemente los targumines, el Targum de Onkelos, el Targum Neofiti. Recuerden que los targunes son comentarios, ¿ya? Entonces hay una corriente de intentar leer la Torá y hacer unos comentarios en arameo, pero no hay en sí una traducción en arameo que circule fuertemente, excepto en los targumines, que son en esos comentarios. Bueno, Jesús hablaba arameo, sí, pero recuerden que en Galilea y en Judea no todos hablaban arameo, no todos hablaban griego, solamente algunos hablaban, ¿no? Eh, arameo. Ah, es como de pronto el inglés, ¿ya? Decir que todos los de La Paz hablamos inglés es difícil. No, pese a que es un lenguaje general a nivel mundial, no todo el mundo habla inglés. Tampoco todo el mundo no habla aymara, ni tampoco todo el mundo habla quechua. Es lo mismo que pasa en Judea y Galilea, ¿ya? Hay regiones donde se habla arameo un poco más y hay regiones donde no se habla arameo, sino hablan puro hebreo. Y por eso se entiende que el lenguaje que se mantuvo en las sinagogas y en el templo era el lenguaje hebreo,
claro, con la forma de escritura arameizada, pero decir que son iguales no es así. El hebreo como el arameo es como hablar castellano con portugués, no es lo mismo, ¿ya? Entonces muchos lo entienden mal, pese a que algunos defensores de sociedad bíblica y otros más dicen, no, el arameo era la lengua que más hablaban en Israel, en Judea y Galilea. No, no es así. Tienen que un poco conocer un poco historia. Y lo otro es que tienen que entender que cuando vemos el Nuevo Testamento, Jesús se menciona cuando hay palabras que claramente menciona y que Jesús habla en arameo y no son muchas, ¿ya? Entonces, por eso resaltan ahí en el texto griego. Entonces, ¿qué significa? Que los cristianos, ¿por qué no colocaron todo el Nuevo Testamento en hebreo? Es una pregunta que algunos se han debido hacer. No sé si alguna vez ustedes han preguntado eso o han buscado eso. ¿Quién ha buscado esa información? No sé, ¿alguien ha investigado algo de eso? ¿O nadie? ¿Nadie ha investigado de ese tema? Hermana Luz, ¿no has investigado o Shirley? ¿Por qué? No, pastor. Bueno, hay dato interesante, ¿ya? Primero porque el hebreo, hay regiones muy cerradas, ya que no hablan prácticamente el arameo, pese a que ha habido muchos siglos en la deportación que ha habido judíos que han ido a Babilonia y han tenido que aprender arameo. Al regresar a Jerusalén hablaba arameo, pero habían personas que se han quedado en las regiones y no han sido deportados, se han establecido ahí. Entonces no ha partido todo Israel a la deportación, sino una gran parte, pero no todos. Entonces había regiones altas de Galilea, a la parte sur, y donde Jesús nació, por ejemplo, sí hablaban arameo, pero en las regiones bajas de Judea no, ¿ya? Entonces hay que entender eso. En Capernaum, por ejemplo, hablaban hebreo, el templo hebreo cerrado, ¿ya? Entonces, por esas regiones es por eso importante. Entonces, la forma más cercana era hacer comentarios en Targum, arameizados, para algunos, no para todos. Y los rabinos tampoco buscaban comunicarse tanto en arameo, ¿ya? Entonces, algunas regiones ya estaban más imbuidas en también conocer el griego, pero en el Nuevo Testamento, cuando se va escribiendo en griego, ah, muchos prefieren mantener la Torá, o sea, el Tanaj sagrado. Es un libro que no se va a añadir nada y empieza a circular los escritos del Nuevo Testamento, no con la mentalidad de añadirlo a los escritos sagrados. Pues esa es la idea de los primeros siglos. O sea, no hay la idea de añadir nada al Antiguo Testamento. Posteriormente, ya con la salida de libros apócrifos en el Nuevo Testamento, es donde se hace la necesidad de formar el canon del Nuevo Testamento porque hay circulantes llamamos epígrafes, ¿ya? Escritos, y libros espurios y apócrifos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que no son parte de la comunidad judía, no son parte del cristianismo, sino son parte de bueno, hay judíos, sí, que se han vuelto medio gnósticos y han empezado a escribir, ¿ya? Como el libro de Enoch, ¿ya? O de pronto otros libros más, pero de pronto hay escritos que han intentado mezclar corrientes, sincretizando culturas helenizantes con conceptos e ideas cristianas, ¿ya? Y es ahí donde surgirían falsos escritos, como el Apocalipsis de María, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María, ¿ya? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bernabé.
y muchos otros libros más, que algunos han necesitado l- la idea de intentar cerrar ante esa circulación de falsos escritos que viene del siglo III para adelante, y la iglesia ha dicho, no, nosotros vamos a cerrarnos y nos vamos a reunir en el concilio, y ahí es donde Irineo forma ya un canon del Nuevo Testamento bien claro, ¿ya? Entendiendo que el canon del Antiguo Testamento ya era conocido. Entonces, ahí viene el canon del Nuevo Testamento. Ahí es donde la forma de entender estos libros nos ayudaría para entender qué es lo que los judíos tenían como canon del Antiguo Testamento. Irineo y muchos otros ya tenían la idea de cómo los judíos pensaban de su Biblia hebrea, ¿ya? Y es ahí que la tradición masorética mantuvo esa transmisión en libros, por ejemplo, el Códice de Leningrado, que viene del 1000 o del siglo X antes de Cristo hasta la fecha, y mantuvo esa tradición en Ben Asher, ¿no? En Ben Asher, ¿ya? Muy conocido, y luego lo transmitió de su hijo, ¿no? Luego a su nieto, y es una familia entera, ¿ya? Comenzó con Ben y Asher, y luego siguió su hijo Nehemías Ben Asher. Luego mantuvo la tradición Asher ben Nehemías, y luego lo enseñó esto a su nieto Moisés ben Asher. Entonces así se mantenía la tradición, ¿ya? De los copistas y de los que hacían las copias de la Biblia hebrea, de generación a generación, hasta que llegó de pronto los segmentos de la literatura judía a Aarón ben Moisés, que es hijo de Moisés ben Asher, y ahí es donde se atribuye su escrito, un conocido códice llamado Códice de Alepo, que es la base de nuestra Textus Receptus y la Biblia Reina Valera en cuanto al, ¿no? Como base esencial, ¿ya? Que pasaría por la Biblia Ferrara. Entonces, fíjense hasta dónde llega esto. Ah, lo importante dentro de esto, hay evidencias justamente que son de resaltar. Los judíos no necesitaban reunirse en un concilio, porque sabían qué libros eran sagrados para ellos. Pero por culpa del cristianismo, porque sentían de que los cristianos estaban intentando incluir o añadir a su canon sagrado de la Biblia hebrea, es ahí donde el concilio, un concilio judío llamado Concilio de Jamnia, cierra su canon, ¿ya? Y dice, nosotros no aceptamos fuera de nuestros libros la literatura cristiana. Ese concilio de Jamnia más o menos se llevaría a cabo, a ver, vamos a ver, creo que tengo una nota por aquí en mi apunte. Ah, sí, no me acuerdo ahorita, creo que no lo he anotado, pero se llevó el concilio y rechazaron los libros ajenos a su tradición, ¿ya? Y es ahí donde el judaísmo se cierra con sus escritos, y de esto no aceptaron más cualquier otro tipo de literatura. ¿Ya? Entonces, sí, ahorita les voy a decir más o menos cuáles son los libros. Dentro de esos documentos, por eso, hay uno menciona Filón, el canon del Antiguo Testamento, y eso está escrito en el canon de vida contemplativa sobre los terapeutas. Entonces, esto más o menos en el siglo primero ya lo menciona, el Tanaj, cómo era integrado, qué libros incluía. Flavio Josefo también lo menciona y dice que eran 22 libros cuando escribe Contropion, que era un hereje, ¿ya? Ah, no, en realidad no era tan hereje, sino que hubo una disputa ah, ah, muy interesante entre un cristiano con un judío, ¿ya? Y el cristiano quería obligarle a Pion a convertirse. Entonces ahí es donde se menciona que dice, no, nosotros tenemos 22 libros, no más de eso, ¿no? Entonces hay un rechazo de eso, abiertamente. Y por eso hay un registro de esa afirmación del canon del Antiguo Testamento.
Luego hay una mención en un libro apócrifo llamado Segunda de Esdras que menciona que son 24 libros, ¿ya? Y este texto viene del año 100 más o menos, ¿ya? El Talmud, ya en un segmento, porque tuvo varios periodos, en uno de los periodos, el primer periodo, hay un libro que se llama, bueno, este libro se llamaba Tosefta Yehadim, si mal no me equivoco, o Yadaim, ya Tosefa Yadaim. Y en ahí describe que ellos consideraban que tenían 22 libros, ¿ya? Y hay la mención de que algunos habían intentado hacer una traducción por el interés de colocar sus libros, ¿no? en otro lugar, ¿ya? Habían oído de esos libros. De ahí que el Talmud recoge en la mención de esto, ¿ya? Y ellos dicen que el Espíritu de Dios se había cerrado ya posteriormente del libro de Zacarías, los profetas, ¿ya? O sea, ya hace la mención de Ageo, Zacarías y Malaquías como últimos profetas, ¿bien? Luego hay un libro que llaman La Variata, que en un segmento posible que se incluyó de La Variata, habla en Primera Macabeos 9:27 que menciona justamente la división, cómo tenían agrupado los textos del Antiguo Testamento los judíos, ¿ya? Y hay esa mención, ¿ya? Ellos llamaban esos libros agiógrafos. Luego, el obispo Melitón de Sarritz también hay una mención que recopila y menciona cómo más o menos da una lista y ahí comienza diciendo que hay 5 primeros libros, luego también habla de los escritos y luego de los profetas, así libro por libro. Y eso se conserva. Luego Orígenes en el siglo segundo al tercero también lo menciona, ¿ya? Y dice que eran 22 libros, ¿ya? Que había conservado la historia, eso lo conserva en su libro de historia eclesiástica. Y también, o sea, es una afirmación. Luego hay otros registros más de otros escritores cristianos que evidencian justamente eso. Ahora, el concilio de Jamnia se llevó más o menos en el siglo segundo, ¿ya? Justamente por culpa de los cristianos, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, entonces el rechazo fue evidente. ¿Qué libros los judíos excluyeron? Porque había mención de otros libros más, algunos han debido conocer, ¿no? Dicen qué libros antes no habían en la antigüedad. Sí había muchos libros. Hay libros conocidos como de pronto las batallas de Adonai, ¿ya? Que lo menciona Números en el capítulo 21. Luego hay libros el libro de Jacer o el Justo, o hay el libro de Crónicas del Vidente, Crónicas del profeta Natán, libro del profeta Ahías, Silónica, ¿no? Que lo menciona Crónicas también, en Segunda de Crónicas 9 lo menciona. Luego está los libros del profeta del vidente Ido, que eso menciona también ahí, el profeta Samaías, ¿ya? El libro de los reyes, los hechos de Usías, ¿no? Que son parte de los escritos de Isaías, pero esos escritos de Isaías ni siquiera se sabe qué cosa ha escrito Isaías, porque no lo han incluido acerca de Usías, ¿ya? En sí. Y hay otros libros más. Hay un libro llamado Los libros de los Hechos de Salomón, entonces, fuera de lo que está en la Biblia. Pero ninguno de esos ha pasado a formar parte del canon y algunos de estos libros se los ha insertado como añadidos, ¿ya? A los escritos que se tienen, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. Fuera de eso, no ha habido más, ¿ya? Pero sí hubo ataques a ese tipo de literatura en la antigüedad, al canon, y comenzando desde el mismo Clemente, que menciona que había un tal Demetrio, que más o menos él había intentado escribir un libro sobre los reyes de Judá y que difería mucho de la lista de Filón de de la lista que había proporcionado Filón de Alejandría, ¿ya? Filón era judío, Demetrio no, pero la intención de insertar algunos libros ya no está mencionando de que habían personas que tenían el interés de añadir al canon
judío libros que no eran de ellos, ¿ya? Y esa mención está más o menos en las cartas hay un libro llamado Homilías Clementinas. En el segmento de contra los herejes, ahí se lo menciona y dice esta frase, ¿ya? Qui primus austus es profetas quasi non in sacus spiritus locurus repudiare, dice, o sea, ¿qué significa? Que cualquiera que intente insertar a los profetas ya, y que está sin el Espíritu de Santo y sea tomado como una locura, ¿ya? Y repudiado. Es la idea de este escrito. Entonces, ¿qué pasó? O sea, había un pensamiento de insertar al canon del Antiguo Testamento. También esto lo hizo Simón el Mago, intentó insertar una lista, ¿ya? Y él se apoyó en sus creencias pensando de que el Espíritu Santo lo estaba guiando, ¿ya? Y justamente ahí viene contra los seres también, atacar esto que estaba intentando hacer Simón el Mago. Luego, el gnosticismo, no, Epifanio, él se había considerado como de pronto la virtud de Dios, ¿ya? Citando a Simón el Mago, y Epifanio menciona a Simón el Mago que él sostenía que él era el Mesías prometido y que lo que él hablaba, ¿no? Sus seguidores debían escribirlo y hablaba en contra de Jesucristo, ¿ya? Entonces él tenía una serie de seguidores y intentar recoger sus dichos, ¿no? Y hacerlos circular como si fuesen escritos ya referidos al Antiguo Testamento, ¿ya? Hay otros más dentro de eso. Hay grupos de los sofitas que también intentaron insertar algunos datos, pero fueron rechazados, ¿ya? Y ellos decían que Dios les había inspirado y que les había revelado que existía un Dios inferior, que era el Dios del Antiguo Testamento, y un Dios superior del Nuevo Testamento. Ah, no, y Ofitas, otros mantenían la tradición de que había un Dios superior y había un Dios inferior. El Dios inferior era la serpiente que había caído en el huerto, pero había sido dado un golpe en los cielos. Ideas así, locas, de muchos. Y ahí es donde surgirían ataques en contra del canon, ¿ya? Variados. Entonces, el ataque no solamente fue en contra del Antiguo Testamento, sino en contra del Nuevo Testamento. Y quienes lo propiciaban eran gnósticos, personas sincretizadas, guiadas por el helenismo, que buscaban mezclar sus creencias esotéricas griegas, egipcias, ¿no? Sumerias, asirias y todo ese conjunto más, y querían agarrar tintes judíos y al final tintes cristianos. Pero como hubo un cierto rechazo, se quedó ahí nada más, ¿ya? Entonces, eso es el problema de las traducciones, de las copias que ustedes tienen. En cuanto a la Biblia, ¿ya? Siempre Jesús nos dice escudriñar las escrituras, ¿ya? Porque es la base esencial. Entonces, cuando hablamos de escudriñar, estamos hablando del testimonio que existe de los profetas, ¿ya? Porque es el testimonio que han dejado para hablar de Jesucristo. Por eso en Juan 5:39 dice, ustedes parece que hablasen de mí, busquen, dice, ¿no? ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio de los profetas. Entonces, por eso las referencias entre la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento se van cruzando, ¿ya? Con la enseñanza de Jesús y como figura y tipología con el Antiguo Testamento, ¿no? Y la diferencia es que, ¿no? En un lado hay referencias directas a Jesús, pero sin dar un indicio bien claro, ¿ya? Que necesita uno conocer. Para conocer un poco esa transmisión, ¿no? Y ver la opinión de los judíos,
Hay un libro que les he enviado que es comentario del Nuevo Testamento del judío, que era Rauman. Ay, no me acuerdo cuál es el judío que les he enviado. Usen ese comentario por si tuviesen alguna duda, ¿ya? Porque es un rabino que se convirtió al cristianismo y quiso hacer comentarios de los judíos vinculados con el Nuevo Testamento y hacer una apología basada en esos comentarios, ¿ya? Que les va a ser muy útil. Ahora, las referencias en cuanto a Jesucristo están tanto en profetas mayores, menores y escritos. La lista aquí es bien pequeña, ¿ya? Entonces, una lista muy breve que les puede servir. Ah, no sé si aquí ya tienen dudas. ¿No hay dudas? Creo que no tienen dudas, ¿no? Ya, vamos a ver entonces, ¿ya? Ah, para entender el Génesis, ¿ya? Vamos a hacer una pauta de algunos libros de Génesis, ¿ya? El primero que tenemos que identificar es Génesis. La anterior semana habíamos visto algo de Génesis, ¿ya? Lo voy a cerrar esto. Oh, no hay problema que lo cierro, no. Puede ser que sí, ¿ya? En cuanto a la creación del primer hombre, habíamos revisado Génesis y nos encontramos después la caída del primer hombre, ¿ya? Dice, según lo que dice el Nuevo Testamento, Adán fue formado del primero, ¿ya? Fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado sino la mujer, siendo que incurrió en transgresión. Y esto está ligado con Génesis capítulo 3, ¿ya? Pero la relación es entender que estos versos nos dan una pauta para entender por qué Jesús viene a redimir al hombre, ¿ya? Y que tiene una relación bien directa con el primer hombre como tipo, ¿ya? Vamos a leer lo que dice Romanos 16:20. Si lo tienen, ah, lo leen ya. Romanos 16:20. ¿Lo ¿Lo tienen? leo, pastor? Sí, Sí, por pastor. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Palabra del Señor. esa idea de aplastar abajo sus pies, ¿no? Bajo vuestros pies, habla de la redención justamente del hombre, pero vinculado con Jesucristo. Recuerden que en el judaísmo, como en el cristianismo, el concepto de iglesia se forma a partir de un pensamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el pensamiento del judío? Ah, ah, bueno, en un periodo del cristianismo al inicio, los judíos no excluían a los cristianos, era en realidad como si fuesen una parte de la comunidad judía, ¿ya? Pero el problema es que eran más tolerantes que ahora, en ese tiempo, ¿ya? Porque el cristianismo en el inicio eran apenas unos 5%, luego fue creciendo a 10, a 20 y fueron creciendo más y más, ¿no? Y ahí es donde de pronto no les gustó mucho que ingresaran los gentiles, porque en el judaísmo el ingreso de los gentiles requería un cierto proceso y parte de ese proceso tenía que ver con la circuncisión. Y